buenas tardes a todos y bienvenidos al 11º Congreso Internacional de Glucógenosis. Este año, a diferencia de otros años, por la situación actual no hemos tenido que volver a realizarlo como era habitual físicamente, lo hacemos virtual y bueno, daros las gracias y toda la bienvenida a todos los que estáis participando y muy especialmente al doctor Jordi Díaz, que viene colaborando con la asociación desde hace muchísimo tiempo en todo este tipo de eventos y aparte de eso, de doctor, es también investigador y estudia e investiga también mucho sobre la enfermedad de Pompe, primero a nivel nacional y ya desde hace un tiempo a nivel internacional, lo que nos hace tener una información a la asociación, a todos los enfermos de Pompe de primera mano. Como todas las ponencias, van a tener todas una dinámica similar. El doctor Díaz realizará la presentación y una vez que acabe la presentación, que está dividida en dos partes, una es un proyecto de sustitución enzimática que estaba previsto, pero también aparte explicará el tema del registro de pacientes de Pompe, que es bastante también importante. Todos aquellos que tengáis preguntas, central hay una pestaña que pone preguntas y respuestas. Me transmitís ahí las preguntas, las escribís y yo cuando acabe la presentación del doctor Díaz, yo le iré realizando las preguntas. Y bueno, bienvenidos a todos de nuevo y muchas gracias Jordi y cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias Manu. Pues como dije la semana pasada, para mí es un placer estar con vosotros y bueno, pues, muchos de vosotros ya nos conocemos desde hace años. Y bueno, pues la idea hoy es que vamos a hablar un poco de los resultados del tratamiento de sustitución enzimática con el nuevo enzima que ha estado desarrollando Sanofi, que es L-glucosidasa alfa. Pero, como decía aquel, yo hoy vengo aquí a hablar de mi libro, ¿verdad? Y entonces os voy a hablar también de lo que hemos ido haciendo desde hace unos años, que es el tema del registro. Entonces me gustaría saber si veis esta diapositiva, Manu, porque ¿veis la parte del registro? Manu, ¿me puedes confirmar que veis esto? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues como sabéis desde hace ya un tiempo, una de las últimas cosas que hicimos antes de que yo dejase San Pau y me viniese aquí a Inglaterra es que empezamos el registro español de la enfermedad de Pompe, que está organizado a través de CIBERED, que es el Centro Español de Investigaciones en Enfermedades Raras. Y básicamente el objetivo del registro era recoger datos clínicos y genéticos del mayor número posible de pacientes españoles con esta enfermedad, tanto infantiles como del adulto. Y había diferentes subobjetivos, pues identificar dónde se encontraban los pacientes, cuál era el origen, describir las características clínicas, conocer las necesidades de los pacientes, por ejemplo, fisioterapia, tratamiento, las dificultades que tenían en cada comunidad, pues tener una idea más generalizada sobre la respuesta a los tratamientos y pues tener un grupo grande de pacientes que nos permitiese pues contestar preguntas de investigación, ¿verdad? Entonces, en este último año hemos empezado con este proyecto y la verdad es que ha sido un esfuerzo terrible y realmente de mucho trabajo, porque con el tema del COVID, como os podéis imaginar, nos ha sido bastante difícil poder convencer a la gente ahí de que tenía que dedicar tiempo a esto, obviamente. Había cosas en ese momento más importantes y la idea es que en el registro lo que hacemos es que una persona se desplaza a los centros a recoger los datos clínicos de los pacientes y eso implica que necesitamos que en cada centro haya un médico que nos reciba. Entonces, hasta este momento hemos podido introducir datos de pacientes que están vistos en estos hospitales que veis en la pantalla y que incluyen hospitales en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Albacete, en Andalucía, en Extremadura, 2 hospitales en Madrid, algunos en Castilla y León, como veis, País Vasco, Navarra, Central de Asturias, Galicia y Canarias, que estamos ayer y hoy recogiendo datos en Canarias. Con el resto de hospitales estamos en un proceso abierto para intentar pues, poder introducir datos de pacientes que se siguen en Murcia, que sé que sois varios, en Cádiz o el resto de pacientes que se siguen en Madrid.
Esto está siendo un proceso lento y, bueno, pues simplemente creo que es interesante que sepáis que esto está en marcha. Si vosotros estáis interesados en participar y en que vuestros datos se recojan, pues se lo podéis decir a vuestro médico para que nos contacte. Al final tendréis el correo electrónico. O también podéis enviarnos un correo electrónico a nosotros y nosotros nos pondremos en contacto con vuestro médico para que nos ayude con el registro. ¿De acuerdo? O sea que ya veréis después los correos. ¿Qué datos un poco pues tenemos? Pues como veis aquí, hemos recogido ya datos de casi 91 pacientes en este momento, estamos cerca de los 100. En este momento tenemos datos de 5 pacientes con pompe infantil, que sería una de las cosas que más nos falta, es decir, necesitamos poder contactar con más centros pediátricos, está siendo difícil, y 86 pacientes con pompe considerado del adulto. Como veis, las edades de inicio de los síntomas son variables, pero la mayoría de los pacientes empiezan con los síntomas entre los 30 y los 60 años, y en un 41% de los casos había antecedentes en la familia. En cuanto a la distribución por regiones, pues la mayoría de los pacientes que tenemos son de origen de Andalucía. Esto es de donde son los pacientes, no donde viven. Pues la mayoría de los pacientes son de Andalucía, tenemos algunos pacientes de Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, como veis, Comunidad Valenciana, 6 pacientes originados de Baleares. Hay un poco de distribución por todas partes, pero nos sorprende, por ejemplo, que no hay ningún paciente de Aragón, ninguno de La Rioja, ninguno de Cantabria y pocos de Canarias. Los síntomas que llevan al paciente a consultar pues son la mayoría de las veces unas cecas altas, casi en el 50%. El hecho de que se haya alteraciones en la analítica es el primer motivo de consulta. También el hecho de que haya debilidad en las piernas o bien intolerancia al ejercicio. Y el 85% de los pacientes que están incluidos pues ha desarrollado síntomas musculares, es decir, tiene debilidad o dolor, mientras que un 15% sigue teniendo solo las cecas altas. La mayoría de los pacientes en este registro son capaces de caminar, aunque sea con ayudas, y el 80% lo hace sin ayudas, como veis aquí. Es decir, la tasa de pacientes que necesitan una silla de ruedas permanentemente es relativamente baja. Y el 76% de los pacientes recibe tratamiento sustitutivo de forma periódica. Es decir, es un número bastante elevado. Entonces, con eso estamos ahora pues intentando avanzar y simplemente esta última diapo, antes de ponernos ya en el tema que sé que es el que nos ocupa hoy, si queréis colaborar, como os decía, o bien decirle a vuestro médico que nos contacte, o bien nos escribís un correo electrónico a los correos que veis aquí en la pantalla y nosotros nos pondremos en contacto con vuestros médicos, ¿vale? Y de esta forma intentaremos que más centros participen en este estudio. Bueno, vamos ya con el tema principal, que es un poco hablaros de los resultados del ensayo que se ha llamado el ensayo COMET, en el que se ha trabajado con el nuevo enzima que ha producido Sanofi, que es avalglucosidasa alfa. Yo tuve la suerte de poder presentar los datos a nivel internacional por primera vez, cuando Sanofi hizo, hace 2 meses, Sanofi preparó un evento a nivel mundial en el que presentaba los datos y pues tuve la suerte de poder ser yo el que presentaba y me han dado permiso para poder compartir la presentación con vosotros. Yo he puesto algunas diapos más, la mayoría de las diapos son en inglés, pero hay algunas diapos también en castellano. Entonces, bueno, yo creo que no hace falta que explique qué es la enfermedad de Pompe, ¿verdad? En esta audiencia todos sabéis exactamente que es una enfermedad genética, que se produce por mutaciones en el gen GAA, que va a dar alteraciones a nivel del lisosoma porque se van a acumular una cantidad de glucógeno en el interior del lisosoma y eso lleva a que haya una disfunción esquelética, de la musculatura esquelética, respiratoria, cardíaca, que tenemos 2 formas de presentación, la forma infantil, que empieza en el primer año de vida normalmente, con una hipotonía y una debilidad generalizada, y con una cardiopatía, que es lo que es más importante en ese momento, porque puede limitar la vida de los pacientes. Y tenemos una forma del adulto, en lo que el paciente puede empezar en cualquier momento de la vida y que se caracteriza por una debilidad muscular típicamente de cinturas con afectación respiratoria. Si los pacientes no se tratan, como sabéis bien, pues los síntomas progresan a lo largo del tiempo y puede desarrollar una debilidad muscular permanente que necesite de ayudas para caminar y una debilidad también respiratoria. Avalglucosidasa alfa es una nueva molécula que se ha desarrollado desde Sanofi y es una molécula que básicamente es un enzima sustitutivo, que es el enzima que nos falta, la glucosidasa alfa, pero que tiene una serie de residuos en su superficie, que son residuos que tienen unos niveles de mannose 6-fosfato bastante elevados. Es decir,
Cuando nosotros damos el tratamiento con la enzima recombinante, que sería el miocime, es esta molécula que veis aquí a la izquierda, tenemos la molécula y eso que vemos en verde son residuos de manosa 6-fosfato. La célula reconoce estos residuos y mete la enzima hacia su interior y lo lleva hacia el lisosoma, donde esta enzima tiene su efecto. La principal diferencia entre alglucosidasa alfa, que sería miocime, y el nuevo producto, que es abarglucosidasa alfa, es que el número de residuos de manosa 6-fosfato, es decir, las moléculas verdes, están incrementados considerablemente. Y eso hace que la absorción en las células sea mucho más alta, porque hay muchos más receptores, ¿de acuerdo? Hay muchas más opciones de que se unan receptores. Entonces, los estudios que se han hecho a nivel preclínico, es decir, en células y en modelos de ratón, lo que han mostrado es que existe un aumento de hasta 15 veces la actividad enzimática en el interior de las células, es decir, que este cambio en la molécula hace que se absorba mucho mejor abarglucosidasa alfa, que es el nuevo tratamiento comparado con miocine, alglucosidasa, y además, cuando se tratan a los ratones, se consigue que haya una reducción de la cantidad de glucógeno en los tejidos mucho más notoria y mucho más rápida cuando comparamos abarglucosidasa alfa con la glucosidasa alfa. Eso tenía un efecto también en la función muscular de los ratones. Todos estos datos llevaron a un desarrollo clínico, es decir, todos los datos obtenidos en células en modelos animales llevaron a que la empresa Sanofi realizase una serie de ensayos clínicos en los que se pretendía probar la seguridad y la eficacia del tratamiento. El primero de estos ensayos es lo que se conoció como NEO. Este es un ensayo en fase 1 y aquí el objetivo fundamental era recoger datos de seguridad. Es decir, pocos pacientes queremos saber si el fármaco tiene efectos secundarios o no. Este es un ensayo que ya está acabado y que existe una fase de extensión en el que los pacientes desde 2014 reciben ese tratamiento y han sido seguidos durante todos estos años con pruebas físicas. Es decir, de un grupo relativamente pequeño de pacientes que empezó en 2013, tenemos datos de 6 años de seguimiento. Los resultados os los voy a explicar ahora a continuación, pero simplemente para enseñaros que dieron paso a un estudio en fase 3, que es el estudio COMET, que es el que vamos a explicar hoy, en el que se incluían ya un número alto de pacientes, 100 pacientes, y el objetivo era ya eficacia, no tanto seguridad, sino eficacia. Y que para aquellos que seáis padres de niños con enfermedad infantil, pues sepáis que existe un estudio que está abierto todavía, que se llama Mini Comet, en el que se están tratando a pacientes con formas infantiles y del que no tenemos resultados todavía. Simplemente fase 1, el estudio NEO. Como veis, se incluyeron 10 pacientes naïf, es decir, pacientes con enfermedad de Pompe pero que nunca habían recibido ningún tratamiento y recibieron, como veis aquí, diferentes dosis del nuevo fármaco, 5 miligramos por kilo, 10 o 20. Recordad que miocime es 20, es decir, aquí se probaron 3 dosis diferentes. Y 14 pacientes previamente tratados que recibían miocine, pero que cambiaron al nuevo fármaco, también 5, 10 o 20 miligramos por kilo cada 2 semanas. Esto es un tratamiento endovenoso. Para que el que se lo pregunte, el tratamiento es exactamente lo mismo. Es endovenoso cada 2 semanas. Se siguió a los pacientes durante 24 semanas y bueno, pues se recogieron datos de seguridad y datos de tolerabilidad. Y bueno, la mayoría de los pacientes, pues como sabéis, eran mayores de 18 años, diagnóstico de Pompe, etc. ¿Qué resultados se tuvieron? Pues bueno, el fármaco fue bien tolerado. La mayoría de los efectos secundarios que se tuvieron no fueron graves, con intensidad de leve a moderada. Y aunque hubo 2 pacientes que tuvieron efectos secundarios graves, uno dificultad respiratoria y otro dificultades, dolor torácico, no se consideraron relacionados con el tratamiento. Este estudio permitió también tener datos de farmacocinéticos, es decir, de cuánto dura la medicación en sangre, y se tuvieron también datos de eficacia. Pero es importante, y yo creo que eso quiero remarcarlo hoy, que en un estudio en fase 1 los datos de eficacia no son valorables, porque el estudio no está destinado a eso, sino que está destinado a conocer únicamente la seguridad del fármaco.
Entonces se cogieron datos de presión máxima, respiratoria, prueba de caminata de 6 minutos, pruebas de funciones motoras, etcétera, y para que sepáis que los resultados mostraron una estabilidad, o sea, que los pacientes estaban estables durante el seguimiento. Una vez acabado este estudio, como os he dicho, todos los pacientes entraron en la fase de extensión, que todavía está activa y que sigue en marcha. Y estos pacientes se van analizando cada cierto tiempo. Todos los pacientes están recibiendo una dosis de 20 miligramos por kilo, ¿de acuerdo? Y entonces es la dosis que ya se ha considerado dosis óptima desde 2016. Se han cogido datos de seguridad a largo plazo y los resultados muestran que después de 5 años, después de más de 2.400 infusiones del nuevo tratamiento, los efectos adversos que se tienen son generalmente leves y están relacionados con fatiga, dolor de cabeza, en ocasiones náuseas, erupción cutánea, mareos, es decir, cosas que en realidad son bastante inespecíficas y que se considera que pueden estar relacionadas con el tratamiento, pero que no son graves ni mucho menos. Un único paciente ha tenido que interrumpir por un efecto adverso grave, que es una dificultad respiratoria, como os decía. No ha habido muertes relacionadas con el tratamiento. Se han desarrollado anticuerpos contra el nuevo fármaco en 9 de los 10 participantes que eran naïf y en 9 de los 14 pacientes que venían del tratamiento anterior, aunque a título bajo. Y ningún paciente ha desarrollado anticuerpos que se llaman IgE, que son los que están relacionados con reacciones alérgicas graves. Es decir, este tratamiento, esta fase 1, tanto el neo como la extensión, nos ha permitido decir que el fármaco es seguro y que todos aquellos que tengáis dudas, por ejemplo, que eso siempre sale, pues ¿qué pasaría si cambio? Puede ser que tenga reacciones alérgicas, pues los datos que tenemos hasta el momento nos dicen que es poco probable. No es imposible, obviamente no tenemos suficientes datos como para decir que eso sea imposible, pero que vemos que en principio el fármaco se tolera bien. Interesante. Los datos que tenemos de eficacia a 5 años de seguimiento muestran estabilidad de la función respiratoria y estabilidad de la función motora. Pero estamos hablando, recordad, de 24 pacientes solo. Es decir, la muestra es relativamente pequeña. Vamos ya con el estudio COMET, que es el más importante porque es un estudio en fase 3. Entonces, básicamente, deciros que este es un estudio, el estudio COMET, en el que es un estudio que se llama fase 3, eso quiere decir que es un estudio en el que se pretende ya ver resultados de eficacia, multicéntrico, internacional, en el que han participado diferentes hospitales en todo el mundo, randomizado, es decir, que los pacientes se han dividido en 2 grupos y luego veréis cómo, doble ciego, eso quiere decir que ni el paciente, ni el médico, ni nadie que veía a los pacientes sabía si un paciente recibía la medicación, avalglucosidasa alfa o miocine. Y el objetivo, pues como veis, era comparar eficacia y seguridad de avalglucosidasa alfa con miocine. Criterios de inclusión. Se han incluido pacientes que tuviesen diagnóstico de POMPE, basado en un estudio genético, que fuesen mayores de 3 años de edad, que no hubiesen recibido tratamiento con miocine, eso es importante. Todos los pacientes de este estudio son pacientes naïf, que nunca habían recibido el tratamiento con miocine, que pudiesen realizar una capacidad vital forzada, es decir, una espirometría, y que tuviesen unas medidas entre el 30 y el 85% de lo que se predice, es decir, pacientes en fase media o avanzada de la enfermedad, y que fuesen capaces de caminar al menos 40 metros, sin necesidad de ayudas. O sea, aquí no han entrado pacientes, por ejemplo, en silla de ruedas o que solo pudiesen caminar 5 o 10 metros. Criterios de exclusión. Que tuviesen una ventilación invasiva, es decir, pacientes que recibían ventilación nocturna podían entrar, pero aquellos que tenían una traqueostomía o que tenían 24 horas de ventilación al día no podían entrar. Que fuesen pacientes en silla de ruedas, que tuviesen una enfermedad orgánica diferente a la enfermedad de Pompe que pudiese alterar los resultados. Por ejemplo, si alguien tenía un tumor de mama, en ese momento pues no podía entrar porque los resultados podrían ser diferentes. Que hubiesen necesitado terapias para, o sea, que hubiesen hecho reacciones alérgicas anteriormente, que estuviesen embarazadas o que estuviesen dando de mamar y mujeres que tuviesen intención de quedarse embarazadas durante el estudio. Esos eran criterios de exclusión, ¿de acuerdo? Eso es un poco cómo se ha diseñado el estudio. El objetivo era incluir 100 pacientes, randomizar a 1, es decir, 50 pacientes recibiendo avalglucosidasa alfa, nuevo fármaco,
y 50 pacientes, en teoría, recibiendo miocime. Estos pacientes se iban a seguir durante 49 semanas y a las 49 semanas todos los pacientes empezaban a recibir avalglucosidasa. Es decir, los que lo recibían de antes lo seguían recibiendo y los que recibían miocime cambiaban. Y se van a seguir por un máximo de 238 semanas, que es el periodo que se llama abierto. Y luego veremos el tratamiento ya a largo plazo, que es un tratamiento indefinido hasta que se comercialice el fármaco, si se comercializa. Lo que os voy a presentar hoy es el resultado de las primeras 49 semanas, en la que se hace la comparación. El objetivo principal del estudio, y eso es importante, es ver el efecto de avalglucosidasa alfa en la musculatura respiratoria. Ese es el objetivo primario, el que va a decir si el estudio ha sido exitoso o no. Y para ello se va a medir la capacidad vital forzada, el porcentaje de capacidad vital forzada, sentados. Y se va a comparar avalglucosidasa contra alglucosidasa. Los objetivos secundarios son fundamentalmente objetivos de seguridad y también de función motora. 6-minute walking test, pruebas de función respiratoria, otras pruebas de función respiratoria, escalas de calidad de vida, etc. ¿De acuerdo? Esto es importante, no lo voy a leer todo, pero aquí el objetivo principal del estudio era demostrar que el nuevo fármaco no era inferior al miocime. Y eso es bastante diferente a decir que el nuevo fármaco era superior. ¿De acuerdo? O sea, lo que se pretendía como objetivo principal era demostrar que el nuevo fármaco no era peor que miocime. Si se demostraba eso, se vería si el nuevo fármaco era mejor que miocime. Y entonces, a partir de aquí, se iban a analizar todos los otros datos. Y eso lo vais a entender mejor cuando veáis las gráficas. En total, se hicieron el screening a 146 pacientes. 46 pacientes fallaron el screening por diferentes motivos, pues porque no podían hacer bien la función respiratoria, porque tenían algún antecedente que no le permitía entrar. Al final se randomizaron 100, 51 a avalglucosidasa, 49 a alglucosidasa. De estos 100 pacientes, los 51 en el nuevo fármaco, avalglucosidasa, completaron el estudio y han entrado en fase abierta. De los 49 de miocime, 5 han descontinuado. 4 porque han tenido efectos secundarios por miocime y no les ha permitido seguir, fundamentalmente reacciones alérgicas, y un paciente que decidió no participar en el estudio una vez ya estaba randomizado. En total, 95 pacientes han entrado en la fase abierta y en este momento 91 siguen en fase abierta, 4 lo han dejado. Aquí veis un poco una comparación en el momento basal de cómo eran los dos grupos. Lo que nos encontramos son con pacientes que de media tienen entre 45 y 50 años, como veis aquí, no hay diferencias entre ninguno de los dos grupos en edad, con una desviación que va desde 15-16 años el paciente que menos edad tiene hasta 78 el que más. La mayoría de los pacientes está repartido entre el sexo, entre mujeres y hombres, veis que está alrededor del 50% en los dos grupos. En cuanto a las razas, decir que no hay diferencias, la mayoría de los pacientes son blancos, pero hay también un mínimo de pacientes de raza negra y asiáticos. Y dentro de las etnias hay que decir que hay un mayor número de pacientes de etnia latina, porque hay un centro en Sudamérica, en el grupo de miocime que en el grupo de avalglucosidasa. Es la única diferencia significativa. Y en cuanto a las regiones, pues ya veis que los pacientes se han incluido tanto en Europa como en Norteamérica en la mayoría de los casos, pero como os decía, hay un centro también en Latinoamérica y otro en Asia. Desde un punto de vista de cómo estaban estos pacientes, son pacientes que estaban en una fase moderada o avanzada de la enfermedad. Fundamentalmente yo diría moderada. Si miramos, por ejemplo, la capacidad vital forzada, no había diferencias entre los dos grupos y la mayoría de los pacientes tenían una capacidad vital forzada con una media del 60% y una desviación entre los del 30 y 80. La distancia que caminaban los pacientes era alrededor de los 400 metros, un poquito menos de media, con una desviación bastante amplia. Y eso representa más o menos un 55-60% de lo que se predice por la edad. Es decir, que como veis, los pacientes se encontraban más o menos a mitad de camino y eran pacientes en lo que se esperaría de función motora y respiratoria. Y los resultados de MIP-IMEP, que son función respiratoria, presiones inspiratorias y expiratorias, eran alrededor del 60%. No había diferencias significativas, y eso es importante, en ninguno de los parámetros. Es decir, que los dos grupos eran comparables.
Estos son otros resultados también de momento basal para mirar, por ejemplo, la fuerza en las extremidades, que era más o menos igual entre los dos grupos, las escalas de calidad de vida, que eran iguales. El resumen de estas diapositivas es decir que los dos grupos eran comparables desde el punto de vista de pruebas físicas, de edad, de raza, etc. Se hizo el seguimiento, como hemos dicho, durante las 49 semanas y el número de dosis que reciben los pacientes es similar, es alrededor de 11 tratamientos, ¿de acuerdo? Número de infusiones, 24, como veis en un lado, y 22 en el otro, perdonad. Duración de tratamiento de seguimiento, unos 11 meses, y no hubo diferencias en cuanto a estos resultados. Bien, vamos ya con los resultados en sí. Estos serían los resultados de capacidad vital forzada después de 49 semanas. Como veis en azul, vamos a ver los resultados todo el rato del nuevo enzima, avalglucosidasa alfa. Y como veis, cuando miramos la capacidad vital forzada, el porcentaje, hubo una mejoría de 2,89% después de estas 49 semanas, mientras que en el grupo de miocime hubo una mejoría de 0,4% respecto al basal. Es decir, había una diferencia entre los dos grupos de más 2,4% en el grupo de avalglucosidasa alfa y estas diferencias eran significativas. Y ahora hablaremos un momento de esto con más detalle. No voy a hablar ahora de los 6 metros, pero que veáis que también hay un aumento en el 6 metros. Vamos con esta parte que es bastante importante. El estudio, como os he dicho, lo que pretende mostrar es que no hay inferioridad. Desde un punto de vista estadístico, cuando nosotros queremos ver si hay inferioridad o no, se marca una línea aquí en -1 y nuestro resultado tiene que estar por encima del -1 cuando comparamos avalglucosidasa con alglucosidasa. Todo lo que cayese aquí favorecería miocime. Todo lo que caiga aquí favorece avalglucosidasa. Y como veis, los resultados favorecen el nuevo fármaco. Bien, si queremos ahora comparar superioridad, es decir, que el nuevo fármaco es mejor, es superior al antiguo, necesitamos que la línea esté por encima del 0. Y como veis, la línea va de -0,13 a 5. Es decir, que la prueba estadística que dice que avalglucosidasa alfa es mejor que miocime no se cumple. Pero no se cumple por un margen de 0,13, un margen muy estrecho. ¿De acuerdo? Eso hace que todos los resultados estadísticos desde este momento ya no se pueden hacer, porque por protocolo, para poder analizar y poder decir que el fármaco era superior en otras medidas, necesitaban demostrar que era superior en la capacidad vital forzada. Ya sé que es un poco complicado de entender, pero eso es como se diseñó el estudio desde un punto de vista estadístico. Podemos decir con esto que el estudio ha sido exitoso en cuanto a que ha demostrado que el objetivo principal, que era mostrar no inferioridad, se ha cumplido. Pero nos hubiese gustado poder decir a todos que era superior. Y eso no se ha conseguido por un estrecho margen, como veis aquí, de 0,13. Si miramos ahora otros resultados, que vamos a ir comentándolos, vemos que casi todo va a salir que el fármaco nuevo, avalglucosidasa alfa, es mejor que el fármaco viejo miocime. Pero recordad lo que os he dicho. Esto solo se puede decir, pero no se puede escribir que es mejor, porque por estadística, pues el protocolo se diseñó de esta manera. Esto es para que veáis los cambios en la capacidad vital forzada a lo largo del tiempo. Como veis, la mejoría con avalglucosidasa alfa se produce desde muy pronto, desde ya las 13 semanas de seguimiento, y se mantiene estable, con un pequeño bajón aquí, para llegar a un máximo de más 2,8%. En el caso de miocime también hay una mejoría que no llega al 1% y se mantiene estable en los pacientes en este estadio. ¿De acuerdo? Eso es como ha ido progresando a lo largo de las semanas. Se han analizado otros parámetros de función respiratoria, lo que se conoce como MIP y MEP. Esas son las presiones inspiratorias y expiratorias y son datos de la espirometría, que básicamente vienen a ver fuerza desde un punto de vista de la musculatura intercostal y diafragma. Como veis, los resultados muestran una mejoría con las dos medicaciones, ¿verdad? En marrón, recordad, siempre miocime, en azul, avalglucosidasa. Y lo que vemos es que en el caso del MIP hubo una mejoría del 8%, comparado con una mejoría del 4% en miocime. Pero estas diferencias no fueron significativas. En el caso del MEP hubo una mejoría del 10% con avalglucosidasa comparado con una mejoría del 8,3% con miocime. Pero de nuevo estas diferencias no fueron significativas. Desde el punto de vista motor, distancia recorrida en los 6 minutos walking test.
Recordad que esta es una medida que nos permite calcular qué distancia se camina en 6 minutos. Y lo que vimos es que los pacientes con avalglucosidasa, bueno, como veis en la pantalla, todos mejoran. Los pacientes con avalglucosidasa mejoraban rápidamente, ya a las 13 semanas, y seguían mejorando progresivamente hasta llegar a un máximo de más 32 metros caminados después de 49 semanas comparado al basal. En el caso de miocime había una mejoría inicial que se mantenía, pero en la semana 49 se ve una bajada que lleva a una mejoría final de solo 2 metros. Estas diferencias fueron significativas, ¿de acuerdo? El fármaco mostraba diferencias de que era superior y, de hecho, la prueba de superioridad, que no se puede describir por lo que os he comentado antes, muestra que el fármaco es superior en cuanto a la distancia de 6 minutos caminando. Si miramos en vez de la distancia en metros en el porcentaje predicho en relación de la edad del paciente, vemos que eso es una forma diferente de calcular el 6 minutes walking test. Aquí, en vez de calcular metros, lo que se hace es, en función de la edad, lo que deberías caminar. Y se ve que, de nuevo, vemos una mejoría en los dos casos. En el caso de avalglucosidasa alfa es más 5% respecto a lo predicho. En el caso de miocime, más 0,3, con diferencias significativas. Esto que vemos aquí es resultados de fuerza muscular. La fuerza muscular se midió con un dinamómetro de mano, que viene a mirar la fuerza que tenéis en los diferentes músculos de piernas y brazos. Y aquí se vio que, de nuevo, veíamos una mejoría con los dos tratamientos. Con la avalglucosidasa la mejoría era más notoria, llegando a un aumento de 260 puntos en la escala total, comparado con 153. Es decir, que la fuerza muscular mejoraba de forma considerable, pero estas diferencias no eran significativas. Y aquí lo que veis también es un test que se llama el Quick Motor Function Test, en el que básicamente se hacen 4 pruebas funcionales, que son de levanta y camina, sube escaleras, se hace también una prueba de caminar 10 metros y se puntúa. Y básicamente lo que se vio de nuevo es que había una mejoría en ambos tratamientos, más notoria en el caso de avalglucosidasa alfa, mejorando 4 puntos en la escala, comparado con una mejoría de 1,8 en miocime. Y estas diferencias eran significativas. Y aquí veis escalas de calidad de vida. Tenemos dos escalas diferentes, una la psicológica y la otra motora. En la escala psicológica, que es básicamente pues, satisfacción con el día a día y estado de humor, etcétera, pues se vio que no había diferencias significativas. Y en la que se hacían de funciones motoras, se vio que había diferencias en cuanto a los números, que mejoraba más en la parte de miocime, pero las diferencias no eran significativas. Desde un punto de vista de efectos secundarios, deciros básicamente que el número de efectos secundarios, es decir, pues un 86% de los pacientes ha tenido algún efecto secundario durante el tratamiento. La mayoría de estos efectos secundarios han sido leves y son dolor de cabeza, picor, prurito, náuseas algún día. Recordad que en los ensayos clínicos se recoge todo, absolutamente todo lo que tenéis. Por eso no es raro que casi el 90% de los pacientes tenga algún efecto secundario. Y es importante que nos fijemos en este otro dato, que es lo que se conoce como efectos secundarios graves, que han llevado, por ejemplo, al paciente a necesitar ir al hospital. Como veis, ha habido 8 en el caso de avalglucosidasa alfa, 8 pacientes, que sería un 15% lo han tenido, y en el caso de miocime, 12, que son 25% de los pacientes han tenido algún efecto secundario. Y que se haya relacionado con el tratamiento, pues 1 en el caso del nuevo fármaco y 3 en el caso de miocime. Es decir, los anteriores puede ser que te hayas caído, te hayas roto la pierna porque hayas patinado. Eso se considera un efecto secundario grave porque te ha hecho ir al hospital, pero no tiene por qué estar relacionado con el tratamiento. ¿De acuerdo? En el caso de avalglucosidasa alfa, ningún paciente abandonó el tratamiento por culpa de estos efectos secundarios. En el caso de miocime, sí, 4 lo hicieron. 3, recordad, por una reacción alérgica, y 1 hizo un infarto de miocardio durante el estudio y falleció. Estos serían los primeros datos que tenemos de pacientes que han cambiado. O sea, pacientes que durante 49 semanas estaban recibiendo miocime y han cambiado a la semana 49 al nuevo fármaco. Y se ha seguido hasta la semana 97. Estos resultados los comentamos, pero en realidad no son más que resultados preliminares. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que los pacientes que cambiaron han mejorado la función respiratoria, solo un 0,15%, muy poco, es decir, están estables funcionalmente, diríamos, y que aquellos pacientes, desde un punto de vista motor, han mejorado la distancia que caminaban en 23 metros desde el momento que cambiaron. Y esas diferencias
no son significativas, pero bueno, son indicadoras de que los pacientes, estos 20 pacientes, o han estado estables desde el punto de vista respiratorio o han mejorado un poco desde el punto de vista motor. Conclusiones. Más importante de todo es decir que el estudio se puede considerar positivo, porque el objetivo primario que se había marcado, que era no mostrar inferioridad respecto a miocime en la capacidad vital forzada, se ha cumplido. Se ha visto que ha habido una mejoría desde el momento basal hasta la semana 49 del 2,4%. Ha habido una mejoría en algunos endpoints secundarios muy importantes, como por ejemplo el 6-minute walking test. Se ven mejorías o tendencias claramente positivas en medidas respiratorias, como por ejemplo el MIP, y también en medidas de fuerza, como la fuerza analizada por dinamometría y las escalas funcionales. El fármaco es seguro, yo creo que en eso ya tenemos bastantes datos, ya que hay una mínima cantidad de efectos secundarios adversos graves relacionados con el fármaco, y los datos preliminares que tenemos en estos 20 pacientes nos muestran una estabilidad desde el punto de vista respiratorio y una mejoría desde el punto de vista de la distancia recorrida en los 6-minute walking test. Y esta es mi última diapositiva, con lo cual pues vamos a parar aquí y si tenéis alguna pregunta pues estoy encantado de poder contestarla. Muchas gracias, Jordi, por la presentación. Desde luego que la vi en junio en inglés y ahora en castellano, desde luego gana el entendimiento, hace entender bastantes cosas. Es decir, me alegro de que se haya podido repetir ahora en castellano. Bueno, antes de todo, todos aquellos que queráis hacer preguntas, acordaros en preguntas y respuestas. El estudio tiene buena pinta, parece que mejora ligeramente, pero yo tenía una consulta así a nivel de expectativas, es decir, el miocime, al medicamento a largo plazo, es decir, se veía que a partir de 3 años, que no sé si son 144 semanas así, el medicamento empezaba a ya no mejorar tanto, a no mantener, a haber una pequeña degradación, es decir, pérdida de efectividad. Con este nuevo tratamiento se espera que él sea más o menos que hay una línea plana en algún momento o que hay una línea que sea decreciente. Bueno, eso es una muy buena pregunta, man. No tenemos una respuesta para eso. Es decir, los únicos datos que tenemos hoy en día son a largo plazo, son de los pacientes que te decía que ya han hecho la extensión del NEO, que es el ensayo en fase 1 que se empezó en 2014. Y estos pacientes han estado seguidos durante 5 años. Yo la verdad es que he podido revisar los datos de los pacientes ahora, 5 años. La verdad es que Sanofi no me ha dado permiso todavía para poder comentarlos porque son datos que están todavía en revisión, pero te puedo avanzar que los pacientes en ese estudio están estables. Es decir, los 24 pacientes están estables desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista motor. Son 24 pacientes, 5 años de seguimiento. No podemos extrapolar de ahí una conclusión que va a pasar en la población general o que va a pasar en una muestra de 200 pacientes con POMP. Sobre esos 24, pues decir que están estables. Y hasta aquí. Sin más. Lo otro tendremos que ir viendo con el tiempo. Si está estable ya no es... Claro, es decir, si hubiésemos visto que después de 5 años, pues de los 24, pues 10 o 12 van para abajo, pues claro, es una cosa diferente. Pero están estables estos 24 pacientes. Pero es importante, déjame no lanzar las campanas al vuelo y ser muy cauto en eso. Es importante entender la muestra de la que estamos hablando, que son 24 pacientes, que no estamos hablando de 300 o 400 pacientes. Preguntan que si a alguien le ofrece, a alguien que está recibiendo tratamiento de sustitución enzimática, si le ofrecen cambiar por el nuevo tratamiento, si debe decir que sí o no. Yo no sé si todavía está disponible, de todas maneras. No, eso es una pregunta que primero que no me toca a mí contestar, porque eso entiendo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Es decir, ahora los pasos son los siguientes. Sanofi va a presentar estos datos a la Agencia Europea del Medicamento para que se apruebe el tratamiento. Veremos qué dice la Agencia Europea del Tratamiento. Si se aprueba el tratamiento,
lo que tienen que hacer ahora es ponerle precio, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer ahora es ponerle precio. Y entonces en el precio se va a empezar primero en algunos países, típicamente se suele hacer en Alemania, y se calcula que en España llegue para el 2022, probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez llega aquí, si se aprueba el tratamiento, ¿vale? Si se pone precio, el ministerio lo aprueba, pues podemos encontrarnos con dos situaciones. Y yo desconozco lo que va a hacer Sanofi. La primera opción es que Sanofi deje de producir el fármaco antiguo. O sea, que Sanofi deje de producir miocime. Eso obligaría a todos los pacientes a pasar al nuevo tratamiento. No sé si Sanofi va a hacer eso. No creo en absoluto que lo haga. La segunda opción es que se les ofrezca a los pacientes pasar al nuevo tratamiento y que sea una decisión consensuada entre los médicos y los pacientes. En todo caso, los datos que tenemos muestran que no hay efectos secundarios, que quizás sería lo más importante a tener en cuenta. Con lo cual, en principio, si a mí me ofreciesen, pues no sé, cada uno tiene que verlo también y tiene que ver la situación. Pero también eso es un poco hipotético, porque hay que ver qué pasa con la producción del nuevo fármaco o con las farmacias de los hospitales. Puede ser que la farmacia del hospital no compre el nuevo fármaco y solo tenga el viejo. Eso nos pasa con otras enfermedades en las que tenemos 3 o 4 opciones en el mercado, que las farmacias de los hospitales a veces solo compran una y tú recibes la que hay en el hospital. No puedes elegir a la carta. Eso es un poco más complicado. No, el tema de farmacia hospitalaria es un tema bastante complejo. Es un tema complejo. Pero en el momento que ya hay varios fármacos que se pueden utilizar, o bien tienes que justificar por qué prefieres uno respecto al otro, o a veces simplemente es un tema de costes. Bueno, aquí hay más cosas que entran en juego. Respecto al tema de la cantidad, por lo que entiendo ya está fijado en los 20 miligramos kilo. ¿Hay algún en las formas pediátricas no, ¿eh? En las formas pediátricas, en el que sería el mini-comet, se está probando 20 y se está probando 40 miligramos por kilo. Como miocine. Como miocine, sí. Como miocine. Entiendo que van a ser más o menos la misma cantidad, pero ¿hay algún estudio o proyecto de que se intente eliminar, de que el tratamiento en lugar de ser quincenal sea cada 3 semanas? Es decir, que la molécula pueda aguantar más en sangre para no tener que estar dependiendo de un hospital. No. Eso no se está haciendo. De momento el ensayo ha sido cada 15 días el tratamiento y de hecho se ha visto que o sea, no hay otros estudios en marcha. Ni es factible, por lo que veo. Si no hay, es que no sé. Bueno, no, o sea, yo aunque esté presentando estos datos no soy el señor Sanofi, ¿me entiendes? Es decir, no te sé decir si Sanofi Genzyme se está planteando algún ensayo con un cambio en cada cuándo se van a dar los tratamientos. Hasta donde yo sé, no. No, yo lo pregunto pregunto no desde el punto de vista del tema de política de empresa de Sanofi, sino desde el punto de vista de si la molécula puede aguantar. No. La molécula tiene una vida media más corta que la molécula actual, es decir, que la exposición al fármaco es todavía menor, con lo cual no es una molécula que dure más que la otra. Eso es lo que se está haciendo con Amicus, que están haciendo la chaperona para intentar hacer que la molécula dure más, pero en el caso de Sanofi Genzyme, en el caso de este nuevo fármaco, a valglucosidasa no. Bueno, te voy a hacer Javier te da las gracias por la exposición y demás, y en relación a lo que acabas de comentar, pregunta que, te leo textualmente: me gustaría saber tu opinión sobre otros ensayos que hay en marcha, como por ejemplo el de Amicus, y cómo se comparan en estos momentos con el de terapia sustitutiva del miocime y con el COMET. Bueno, el ensayo de Amicus es un ensayo similar. Yo creo que es el ensayo que realmente se va a poder comparar a esto. Es decir, es un ensayo de terapia enzimática sustitutiva en la que se utiliza una enzima que es diferente estructuralmente y que la forma de entrar en la célula es diferente, no es a través de los receptores de mannose 6-fosfato, sino que utiliza otro mecanismo, y en el que además se administra una molécula oral, que es una chaperona, en la que se pretende básicamente alargar la vida media del fármaco. Entonces, no hay resultados. Es decir, nosotros en Barcelona teníamos 3 pacientes que participaban en este estudio y han pasado ya todos a la fase abierta, pero me consta que hay pacientes todavía en el fase de ciego. Es decir, que Amicus todavía no ha podido recoger los datos de la comparación. Aquí se comparaba el nuevo fármaco de Amicus
contra miocime. Y eso tiene implicaciones, es decir, no se comparaba con avalglucosidasa alfa, se comparaba con miocime, ¿de acuerdo? Entonces, los resultados van a ser con la molécula antigua de Sanofi. Veremos a ver qué resultados son. Y veremos si es mejor o no mejor, o igual, o qué resultados salen. Yo solo puedo comentar que los pacientes que nosotros teníamos en Barcelona, pues ninguno de los 3 desarrolló ningún efecto secundario grave y todos estaban estables desde un punto de vista clínico, pero no puedo dar ningún dato más porque no los tengo. Y esto no es comparable con nada de lo que vaya a venir de la terapia génica, porque son mecanismos completamente diferentes. Es decir, que no habrá que ver si los resultados son mejores o peores, pero no es extrapolable lo que pasa aquí con lo que uno pueda pensar que pueda pasar con la terapia génica. Bueno, una pregunta inicial que se ha ido saltando era, preguntaban sobre plazos, que ya más o menos ha dicho 2022, y también el tema económico. Pero me imagino que... No hay datos de eso. No se sabe qué precio va a tener, pero vamos, yo me imagino que el precio no va a ser inferior al actual. Por tema de cómo funciona el sistema, me imagino que no. No creo que hagan un fármaco más barato. Pero bueno, es decir, de nuevo, eso es algo que no sabemos todavía y hay que verlo. Bueno, ya también se verá, es un tema de política de negociación del Estado, que eso dependerá de si conviven los dos y demás, y de si hay más competencias y demás. Pregunta Pilar, bueno, buenas tardes, gracias por la charla. Y su duda es si durante cuánto tiempo es efectivo el tratamiento de sustitución enzimático y si hay un máximo de años que a partir de ese no tiene efecto. Vale, esto es una pregunta más relacionada con lo que sería miocime, que es de quien tenemos datos. Es decir, los datos que tenemos de más tiempo de seguimiento son datos de 10 años de seguimiento. El grupo holandés de la doctora Van der Pleck es quien ha recogido estos datos y son datos bien recogidos, es decir, pacientes seguidos en su centro que han hecho pruebas funcionales, físicas, motoras, respiratorias, al menos una vez al año. Y entonces lo que se ha visto básicamente es que un 30% de los pacientes va a tener básicamente una estabilidad clínica después de 10 años. Es decir, tanto en pruebas de función motora como en pruebas de función respiratoria. Eso es lo que se ve. Un 30% está estable o mejor que cuando empezó. ¿De acuerdo? Luego se ve que un 40% aproximadamente de los pacientes sigue estando estable en una de las dos, o pruebas funcionales respiratorias o pruebas motoras, pero ha empeorado en una de las dos, o pruebas respiratorias o pruebas motoras. ¿De acuerdo? Y lo otro que se ve es que el otro 30% son pacientes que han empeorado en ambas pruebas, pruebas respiratorias y pruebas motoras. En general, se ve que todos los pacientes suelen presentar o una mejoría o una estabilización clínica que dura entre 2 y 3 años. Y a partir de ahí te puedes encontrar con estas situaciones. Un 30% estables a largo plazo, un 40% una de las dos cosas empeora y un 30% baja tanto en función respiratoria como motora. Esos son los datos que tenemos. Vale la pena decir que estos datos son a 10 años, como he dicho, pero que si bien a 5 años hay datos ya de cientos de pacientes, casi 200 y pico, a 10 años solo hay datos de 30 pacientes. Es decir, que todavía queda para ver. Y nosotros ahora con el grupo de Benedikt Schösser en Alemania, con grupos en Brasil, Argentina y un grupo inglés, hemos recogido datos de seguimiento de pacientes españoles por 5 años. Y lo que hemos visto es lo mismo. Es decir, estabilidad en un porcentaje amplio de pacientes, pero sí que es cierto que entre un 30 y un 40% de los pacientes después de 5 años presentan un empeoramiento. Están peor desde el punto de vista respiratorio y motor que cuando empezaron el tratamiento. Has comentado antes el tema de la combinación de Amicus con chaperona. En miocime también se puede combinar con chaperona y en algunos casos se está haciendo. ¿Sería valorable también para todos los que están recibiendo tratamiento? ¿La chaperona puede ser aumentar sustancialmente o la chaperona facilita pero no te... o el coste-precio no es asumible o no compensa? No hay datos para contestar a esa pregunta, Manu. Es decir,
a día de hoy lo que tenemos son casos clínicos aislados, pacientes aislados en los que se ha probado la chaperona. En algunos casos se ha hecho aumento de dosis y chaperona a la vez, con lo cual no se sabe qué es lo que ha hecho que el paciente esté más estable. Pero no hay datos suficientes. Yo creo que sí, sinceramente, creo que si alguien o si una empresa farmacéutica quiere empezar a poner una combinación, lo que tiene que hacer es un ensayo clínico en el que coja 10 pacientes o 20 pacientes y les dé miocime solo y otros 20 les dé miocime en la chaperona y vea qué pasa. Porque es que si no estamos hablando ya de casos aislados. A no ser que sea un cambio espectacular, que tú pongas la chaperona y el paciente pues se vaya a correr la maratón. Es decir, que entonces en ese caso no hay ninguna discusión y eso, pero eso por desgracia en medicina pasa poco. Normalmente los cambios son sutiles y entonces hay que hacer un ensayo clínico. No, lo que pasa también es que cuando también se está poniendo la chaperona también se está haciendo en casos extremos. Con lo que Sí, normalmente es así. O haces un estudio con un número Estoy de de acuerdo. una N que está regulada, que tiene Bueno, capacidad. y no incluir pacientes que estén en fase ya de caída libre. Es decir, el problema también es que muchas veces estos tratamientos, como bien dices tú, Manuel, se prueban en pacientes que están ya progresando a ritmo rápido a pesar del tratamiento. Y entonces se prueba, pues, bueno, yo mismo he sugerido en ocasiones probar estos tratamientos un poco a la desesperada, ¿no? Entonces, claro, en esas condiciones las posibilidades de que algo mejore pues también son mínimas. Es decir, yo por lo tanto creo que no tenemos datos como para tomar ninguna decisión o tener una idea final. Lo que hay que hacer, creo, es pues hacer un ensayo clínico para que lo podamos recomendar. No, yo también estoy de acuerdo porque es una consulta que a la asociación de vez en cuando hay pacientes que no hacen esa pregunta y claro, si no hay un ensayo clínico es casi imposible decir el beneficio que tiene, porque sí que se sabe las contraindicaciones de alguna chaperona, pero no sabe el beneficio real. Respecto a la pregunta anterior del tema del estudio a 10 años, de que puede haber un empeoramiento, preguntan si se sabe la causa de ese empeoramiento o si hay una resistencia al tratamiento. No, es decir, el motivo por el que hay porque los pacientes pueden empeorar son varios. Es decir, los factores que se han identificado son la edad, es decir, se sabe que hay un empeoramiento motor con la edad y eso es algo normal. Es decir, es normal que si tú empiezas el tratamiento a los 60, a los 70 tu función motora sea peor porque lo sería sin tratamiento y bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una cosa relacionada con la edad. Se sabe que cuanto más tarde se empieza el tratamiento, peor es la respuesta. Es decir, ese es otro dato que cada vez tenemos más datos a favor de un inicio temprano. Eso hoy en día puede ser el caso. La mayoría de los pacientes se diagnostican antes y empiezan el tratamiento antes. Cuando se empezó a dar miocime, pues aquí se empezó todos a la vez y ahí, o sea, la gran mayoría, la gran bolsa de pacientes diagnosticados empezaron a la vez y ahí podías tener desde pacientes que estaban en fases iniciales a pacientes ya en fase moderada o avanzada. Y los datos a 10 años vienen de esa bolsa. Porque si vosotros echáis cuentas en la asociación, quién lleva 10 años con tratamiento, pues claro, esa es la bolsa, es todos los que empezasteis a la vez cuando se empezó el tratamiento, que ya estabais diagnosticados de antes muchas veces, ¿verdad? Y entonces ahí te encuentras de todo. Con lo cual, también hay que tener en cuenta eso, que aquí estamos viendo resultados de pacientes que estaban también en fases un poco ya avanzadas. Y eso se sabe que se asocia a una peor progresión. Luego, la otra cosa fundamental es que dentro de la patología vemos que el tratamiento no es capaz de parar la enfermedad. Es decir, y eso es algo que yo no me cansaré de decir. El tratamiento no para la enfermedad. Sigue habiendo un acúmulo de glucógeno, no limpia completamente el glucógeno del músculo, sigue habiendo una acumulación de partículas en el interior de las fibras, pero lo frena considerablemente, tanto como que 10 años después uno siga sin notar un empeoramiento, puede ser. Pero si viviésemos para siempre, cosa que no pasa, pues si viviésemos para siempre seguramente todos los pacientes notarían un empeoramiento y no solo relacionado con la edad, porque el tratamiento no para la enfermedad. La frena considerablemente, tanto que un 30% de los pacientes después de 10 años siguen estando mejor desde el punto de vista motor y respiratorio y un 40% en una de las dos. Yo estoy en el 40%, creo. Bueno, eso es que es muy variable. Tenemos pacientes que están claramente peor.
que cuando empezaron. Y tenemos pacientes, y es cierto también, hay que decirlo, que están pues mejor que cuando empezaron. Como normalmente, aparte del tratamiento de sustitución enzimática, también estás ahí, o en el tema de la terapia génica, los nuevos proyectos que hay, preguntan cuánto tiempo va a durar, partiendo de la base que los ensayos pueden durar 2 años hasta que estén en el mercado. Y bueno, yo aprovecharía para preguntarte cómo ha afectado la situación de la pandemia a todo el proceso de investigación, porque sí que veo que el COMET sí que se ha podido continuar, no me imagino que no en todos los casos, pero todos los proyectos de investigación que había se han parado. ¿Van a tardar mucho en volver a activarse? Vale, el estudio, los ensayos de terapia génica que existen en este momento son 3, que están activos. Hay un estudio que se está haciendo en la Universidad de Duke, que lo está haciendo la doctora Priya Krishnani, es un estudio unicéntrico, solo se está haciendo allí, es un estudio que es el que está más avanzado, que ya ha reclutado unos cuantos pacientes. No hay datos de esto. Luego está el estudio de Audentes. Audentes es esta empresa que está haciendo un estudio en el cual el objetivo es llegar al músculo, y este es un estudio que ya se ha empezado. Hay un primer paciente que va a empezar, va a recibir la infusión, creo, en unas semanas en Utah, y hay un segundo paciente para entrar en California, y esto es un estudio en el cual iba a participar España, se iba a hacer en Barcelona, se iba a hacer en Italia, se iba a hacer en Francia, en Inglaterra, en Alemania, pero por el COVID, entre otras cosas, pues se han recortado los centros y se han congregado más pacientes en menos centros para evitar viajes, y al final no se va a hacer en España, ni en Italia, ni en Francia, sino que se hace en un centro en el Reino Unido, aquí en Newcastle, y se hace en Alemania. Entonces, sí, yo creo que eso sí es una respuesta a tu pregunta. Ese estudio, pues, se está empezando ya. Y luego está Spark, que es el que os explicó Federico la semana pasada, que si todo va bien empezará ya, en los próximos, seguramente en los próximos meses. ¿Cómo ha afectado el COVID? Ha afectado muchísimo. El COVID ha hecho, por ejemplo, que el COMET se pudiese acabar porque cuando llegó el COVID, los pacientes habían acabado la fase ciego y estaban todos entrando en fase abierta. En el caso de Amicus, nosotros, por ejemplo, en Barcelona tuvimos muchos problemas porque los pacientes no podían viajar. Teníamos 3 pacientes que eran de fuera de Barcelona, viajaban a Barcelona y se tuvieron que volver a sus lugares, y durante 1 mes y pico no recibieron la medicación hasta que pudimos reorganizar el envío de la medicación a domicilio con enfermeros, etc. Y eso ha sido un impacto brutal en el estudio y condicionará los resultados, sin duda, porque ha habido pacientes que durante 1 mes, en nuestro caso, pues no han recibido el tratamiento, o 3 semanas. ¿Qué impacto tiene eso? No sabemos, pero bueno, puede ser que tenga un impacto porque ha hecho que eso se interrumpiese el tratamiento. Y en el caso de los estudios que estaban por venir, pues obviamente se ha reconsiderado todo. Se intenta que los pacientes sean locales, que no tengan que viajar desde lejos, pues porque si un paciente no puede venir... En el caso de la terapia génica, lo bueno es que tú recibes una infusión y ya está. Pero bueno, hay que hacer un seguimiento. Entonces, imagínate, si tú vas a recibir la infusión en Barcelona y vives en Madrid y resulta que no puedes moverte de Madrid, pues no puedes ir a Barcelona a hacer las pruebas, ¿verdad? Entonces se está limitando bastante, no solo estudios en Pompe, está limitando todos los ensayos. Preguntan que la gente que participa en estos estudios, pruebas clínicas, si una vez que acaba el proyecto, si reciben el medicamento de forma gratuita. Hasta que se aprueba por el gobierno. Es decir, la empresa está obligada por ley a suministrar el tratamiento de forma gratuita a todos los pacientes hasta que se apruebe el tratamiento. Pero, hay peros. En el caso de neuromuscular a mí no me ha pasado nunca, pero sí que sé de otros donde había una cláusula que era un tratamiento que se probaba, se suspendía el tratamiento y luego se enviaba a comercialización. Y había pacientes en enfermedad de Parkinson, pasó esto, que se quedaron sin tratamiento, pero porque había un sustitutivo en esos casos. En el caso de la enfermedad de Pompe, no. Es decir, los pacientes que están en el COMET van a seguir recibiendo el tratamiento de forma gratuita, suministrado por la empresa farmacéutica, hasta que se apruebe el tratamiento. Y bueno, pues eso en algunos casos es algo también a contar. Por ejemplo, en otras enfermedades,
pues nos explicaban pues, que eso limita mucho a qué países van las empresas a hacer también sus ensayos. Si es un país donde las posibilidades de que te aprueben el tratamiento son pocas, pues liga a la empresa a dar tratamientos a esos pacientes de forma gratuita por 10, 15 años. Y también hay que entender también que ellos intentan siempre ir a países donde la aprobación del tratamiento sea una opción. Respecto a lo que comentas, me parece bastante importante saber que puede tener una continuidad con el tratamiento. Uno de los problemas que tenemos en España, que no debería, es el acceso al medicamento. Entonces, nos podemos encontrar que hay gente que se ha incluido en proyectos de investigación porque tenían problemas al medicamento donde ellos vivían. Mi pregunta es si se demuestra que el medicamento le ha funcionado, ¿podrá ser eso un motivo para justificar que le den que el medicamento entre la sanidad? Es decir, porque ahora es una pelea constante con los centros, sobre todo con farmacia. Debería ser así, debería ser así. Es decir, el hecho de participar en un ensayo clínico pues debería pues, ayudar a que se te asegure que luego vas a seguir con el tratamiento. Pero eso es una pregunta, de nuevo, muy difícil de contestar, porque depende de cosas que no están a mi alcance, ¿me entiendes? Es decir, los criterios, ¿por qué no tenemos una homogeneización en los criterios de administración en España? Es un tema que no tiene una respuesta. Es decir, que cada comunidad hace lo que quiere. Sí que es cierto, y hace poco tuvimos una reunión con gente de diferentes comunidades y, por ejemplo, hospitales pequeños, por ejemplo, hablamos con gente de Elche, o el segundo hospital de Valencia, PSET, que nos explicaban que ellos al principio habían tenido problemas para dar el tratamiento, pero que ahora ya no lo tenían. Entonces, bueno, sí que hay una concienciación hacia el tratamiento de enfermedades raras que hace que los problemas que había al principio, pues el caso de Ponferrada, por ejemplo, que es conocido por todos, pues eso pase cada vez menos, pero sigue pasando. Por supuesto que sigue pasando. Una pregunta con el tema que ha salido de la chaperona, pero me imagino tus respuestas, es si la chaperona puede mejorar el miocine, ¿tú crees que sería compatible y mejorar la glucosidasa alfa? A la glucosidasa alfa. Sí, si eso fuese así, sí, entiendo que sí, porque al final la chaperona lo que hace es estabilizar el fármaco durante más tiempo en sangre y eso no depende de los receptores de mannose 6-fosfato. Evita que el fármaco no se pliegue de una forma anómala. Entiendo que sí, pero ya te digo, eso con todos los peros que queráis delante. Bueno, voy a ver si creo que no sé si hay más preguntas. Sí. Vale. El estudio de NeoGA, ¿hasta cuándo aproximadamente durará? El estudio NEO hasta que se comercialice el fármaco. Ese es un ejemplo de que el fármaco se da hasta que el fármaco se comercializa. Entonces, en el momento en que se comercialice el fármaco en los países de los que han participado estos pacientes, que son básicamente Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, pues el estudio NeoGA estará abierto. No, me imagino que Sanofi también interesará que se agilice la aprobación lo antes posible para que toda la gente que está participando en estudios pasen al sistema sanitario de cada... Sí, yo creo que sí, obviamente. Eso tiene un sentido porque al final Sanofi, pues como cualquier empresa farmacéutica, es una empresa, es decir, tiene una empresa con un objetivo de beneficios y bueno, pues ese es su objetivo, entre otros. Pues estamos dentro del plazo así, 1 hora, 1 hora y media. No sé si hay quien quiere hacer más preguntas. Si no, lo podemos dejar aquí. Yo es que podría hacer muchas preguntas, pero no quiero monopolizar todas mis dudas yo con Jordi. Solamente, la gente te da las gracias, muchas gracias. Yo solamente tengo una duda, así más o menos razonable. Sé que a nivel global tenemos el tratamiento de terapia génica que yo no creo que llegue antes de menos de 4 años. No, puede ser eso que... es imposible, es decir, y más, es decir... Pero, bueno, eso es la esperanza.
Claro. Es decir, es un periodo de 4 años, perdón que te interrumpa así de esta forma, pero eso es algo que es inviable. Es decir, piensa que el estudio empieza ahora. Los estudios de terapia génica son estudios de escalado de terapia, de escalado de dosis. Primero se van a tratar 3 pacientes a una dosis baja. Si todo va bien y no hay ningún descalabro, se va a pasar a una dosis alta en el resto de pacientes y se cogerán datos de seguimiento a entre 2 y 4 años. Y luego se puede hacer ya o un ensayo clínico en fase 3, con más pacientes, o pasar a comercialización si los resultados son espectaculares. Entonces, piensa que es al mínimo son 6-7 años desde ahora. Es que ten en cuenta que los pacientes esperamos que sean espectaculares. Claro, pero es que ese es un resultado engañoso, porque es que es muy importante, y yo creo que es algo que tenéis que tener muy en cuenta, es muy importante saber que el ensayo puede mejorar a los pacientes, por supuesto. Todos los pacientes podéis mejorar la función motora, la función respiratoria. Pero acordaos de esas resonancias que os he puesto 550 millones de veces, donde vemos grasa y músculos que ya no están. La terapia génica no tiene capacidad de hacer que tu músculo pase de no existir a existir. Entonces, o sea, que a nadie le vendan o que nadie crea que con la terapia génica volverá a estar como cuando no tenía la enfermedad, porque eso, a no ser que te pille en un momento muy inicial, puede ser que mejores, puede mantenerte estable, parado, pero mejorar una cosa espectacular, no. Y como no va a ser espectacular en un grupo grande de pacientes, pues se necesitarán datos de muchos pacientes para ver que realmente después de 5 años, pues no hay progresión de la enfermedad. Bueno, Ese es un resultado espectacular, imagínate. Confiaré en Duke, que creo que tiene bastante cosas hechas ya. Y a ver si yo me equivoco, ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque y me demuestren que todas las resonancias de grasa me las puedo guardar en un cajón porque luego vuelve el músculo a crecer, pero tengo mis... No digo que sí que es verdad que no sé si fue hace 6 o 7 años en los primeros congresos que en Barcelona se hablaba que iba a llegar ya. Lo que sí que es verdad que a principio de este año creo que iban a empezar ya los ensayos en España, si se podía, pero sí que es verdad que las farmacéuticas, el problema del COVID ha recortado y ha hecho reorientar también incluso el presupuesto que tenía destinado a este tipo de enfermedades. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Jordi, por estar con nosotros. Muy bien. Tengo la agenda para más dudas y bueno, ya hablamos en otro momento de cualquier cosa y bueno, cualquier cosa que se pase, ya sabes que dónde estamos en la asociación y te dejo que tú te despidas y muchas gracias y también a todos a que habéis participado, que veo que esta ponencia ha sido una ponencia donde ha habido una asistencia bastante alta. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. Gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis, cuando queráis, para mí es un placer estar aquí y espero que nos veamos pronto cara a cara en algún sitio. ¿Vale? Un abrazo muy grande. Pues recuerda que el año que viene haremos un evento seguro. A ver. Sí, yo espero que sea seguro. Si no es con Pompe, será con la EG, pero en la EG tenemos el congreso para septiembre, es decir, que espero que septiembre del año que viene nos pueda dar resultados no solamente de la valglucosidasa alfa, sino también de Amicus, que seguramente para el año que viene habrá también. Y bueno, todo llegará. Yo soy consciente de que tenemos una patología complicada, pero bueno, la esperanza hay que tenerla ahí, más sabiendo que se está investigando bastante en Pompe, cosa que hace 10 años o 5 años se empezaba, o tú empezabas a hacer cosas aquí en España. Es decir, que muchas gracias por todo. Muy bien, Manu. Pues un abrazo a todos. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.